on a mission. I'm paying dues, I'm in position, I'm staying up, it's getting late. You're doing good, I'm doing great. Faltaban 13 zonas básicas de salud que no se han incluido, pero evidentemente nosotros el lunes volveremos a reiterar su inclusión. Muy buenas tardes. Será el lunes cuando la Consejería de Sanidad le proponga al Gobierno que incluya 13 zonas más de Castilla y León para que entren en la fase 1. Ya se lo planteó este viernes, pero no hubo tiempo suficiente para evaluar su situación. Una de ellas es el área de salud de Villalón de Campos, en Valladolid. Marta Salas, ¿qué dice su alcalde? Buenas tardes, María. Pues José Ángel Alonso, el alcalde de Villalón de Campos, pide claridad y previsión en cuanto a las fases de desescalada de este coronavirus. Cree que el pueblo ya está totalmente preparado para poder pasar a la fase 1 y lo único que pide es que no se vuelva a desilusionar a los vecinos, como ha ocurrido esta vez. Enseguida vemos las zonas que sí que van a pasar desde el lunes a la fase 1. Son 26 áreas básicas de salud de Castilla y León y van a suponer algo más de libertad para 53.000 vecinos de nuestra comunidad. Todos en el medio rural, porque no hay ninguna capital de provincia que avance de momento. También intentaremos explicarles el por qué se han quedado atrás y la confusión que se generó este viernes por momentos con la situación de Castilla y León. El Ministerio en cuestión de minutos se vio obligado a rectificar un mapa que está muy fraccionado. Empezamos. Serán 26 las zonas básicas de salud de Castilla y León que pasen a la primera fase este lunes. Solo lo harán pequeñas áreas, ninguna capital de provincia. Por cierto, hoy hemos sabido que se podrá pasar de fase cada día, no hay que esperar hasta el viernes que viene para conocer nuevas zonas. Aunque eso sí, en cada etapa hay que permanecer al menos 2 semanas. Lo confirmaba ayer Fernando Simón. En Castilla y León ninguna provincia pasa a la fase 1. Pero sí lo hacen 26 áreas de salud propuestas por la Junta. Faltaban 13 zonas básicas de salud que no se han incluido, pero evidentemente nosotros el lunes volveremos a reiterar su inclusión. Las que sí progresan son, en León, Truchas, Matallana de Torío y Riaño. En Palencia, solo Torquemada. En Burgos, Sedano, Valle de Losa, Quintanar de la Sierra, Espinosa de los Monteros, Pampliega y Valle de Mena. En Zamora, Alta Sanabria, Carvajales de Alba, Tábara, Santibáñez de Vidriales, Alcañices, Corrales del Vino y Villalpando. En Valladolid, Alaejos, Mayorga de Campos y Esguevillas de Esgueva. En Soria, solo San Pedro Manrique y en Salamanca, Robleda, Aldea Dávila de la Ribera, Lumbrales y Miranda del Castañar. En Ávila exclusivamente Muñico y Segovia es la única provincia donde ninguna pasa. En total, más de 53.000 habitantes cumplen con los criterios obligatorios del Gobierno. Esto no es un checklist, sí, no, sí, no. Han tenido que cumplir un mínimo de camas disponibles para pacientes críticos y agudos y se han tenido en cuenta los casos confirmados en la última semana, los fallecidos y la capacidad de respuesta de la atención primaria. El pasar de fase es importante, pero es importante hacerlo con mucha seguridad. Con cautela, dice la consejera, para poder correr después. Al inicio de esta semana, la Junta planteó al Gobierno esas 26 áreas de salud que sí que han pasado a la fase 1, pero ayer mismo, en el límite de plazo, Castilla y León propuso 13 zonas más. Y parece ser que esa falta de tiempo para enviar los datos suficientes ha hecho que finalmente no puedan avanzar. Todo entre medias de un tremendo lío que surgió del Ministerio con el mapa de nuestra comunidad. Lo van a ver. La propuesta inicial de la Junta comunicada el miércoles era esta. Lo que proponemos es estas 26 zonas básicas de salud para pasar a fase 1. El jueves por la noche se reunían la Consejería y el Ministerio de Sanidad, que sugería un cambio. Nos pidió una nueva valoración anoche y analizar si podíamos incorporar alguna zona básica más. Finalmente se añadían 13 zonas más, en total 39, pero la sorpresa saltaba en la noche de ayer. De 26 zonas básicas de salud
se permite pasar a la fase 1. Una sorpresa acompañada por errores en los mapas. En el inicial, entre otras desigualdades, se ve claramente cómo el norte de Palencia pasaba a la fase 1 y varias zonas de Zamora se quedaban en la 0. 10 minutos después, el Ministerio rectificaba y publicaba este otro plano. Esta mañana Fernando Simón aclaraba el entuerto. Había una propuesta inicial, una solicitud inicial, en que incluía 26 zonas, y sí que es cierto, lo cierto es que nos llegó muy tarde, pero sí que es cierto que hubo una solicitud de algunas zonas más. No se tuvo tiempo de valorarlas. Se trata, según Verónica Casado, de criterios sobre movilidad que se enviaron a las 5 de la tarde. No ha sido por criterios epidemiológicos y sanitarios, ha sido por cuestión de tiempo. Y niega que hubiera discusión alguna. Nosotros seguimos analizando todas las zonas básicas de salud. En total, el 51% de la población española pasará a la fase 1 el lunes. En esa lista no está finalmente la Comunidad de Madrid, a pesar de que sí lo solicitó. Tampoco avanzan varias zonas de la Comunidad Valenciana y de Cataluña. Se quedan fuera Toledo, Albacete y Ciudad Real en Castilla-La Mancha y Málaga y Granada en Andalucía. Las comunidades autónomas podrán ajustar la franja horaria de los paseos de los niños hasta 2 horas antes o después de lo establecido. Lo publica hoy el BOE, tal y como habían pedido algunas regiones del sur por las altas temperaturas. De momento aquí en Castilla y León la consejera de Sanidad rechaza modificarlo, aunque no descarta cambiarlo según avance el tiempo y la meteorología. Y nos vamos ahora hasta Aldeadávila de la Ribera, en Salamanca. Es uno de esos municipios que pasarán a la fase 1 el lunes. Son poco más de 1000 habitantes, pero allí no se ha registrado ningún caso de COVID, a pesar de que tienen 2 residencias de ancianos. Ahora algunos vecinos tienen cierto miedo de que sean los forasteros los que lleven el virus. Aldeadávila de la Ribera es uno de los pueblos que el lunes pasará a la fase 1, una noticia esperada y que los vecinos han recibido con alegría. Pues muy contentos, la verdad que el trabajo de la gente del pueblo ha dado resultado. Porque aquí no tenemos ningún contagio, no tenemos nada, la gente se respeta más o menos. Está bien porque por esta zona hay pocos casos y aquí no tenemos tanto contacto con la gente. Con unos 1.200 habitantes, este pueblo salmantino apenas ha tenido casos confirmados por coronavirus. Pues entiendo que porque primero somos poca población, la gente en general ha sido muy responsable, se ha salido lo justo y necesario. Esta semana se conocía además que los 125 residentes de las 2 residencias del pueblo han dado negativo en el test del COVID-19, aunque para todos ellos pasar a la fase 1 no tendrá grandes cambios. Hasta que no nos digan el Gobierno, nos diga la Junta lo que tenemos que hacer en el centro sociosanitarios, pues de momento no puede salir. Y como quieren seguir teniendo buenas noticias, piden por favor que no venga gente de fuera al pueblo. Tenemos el miedo de que la gente venga y se rompa esta tendencia que tenemos ahora a no tener contagios. Eso de que venga gente de para afuera, no. Y es que de momento ellos son de los pocos que el lunes podrán sentarse en una terraza o reunirse con familia y amigos. Ya les hemos contado antes que de la propuesta final de la Junta, que incluía 39 áreas de salud, se caen 13 que el Gobierno no ha autorizado para la fase 1. Son pueblos que han pasado en unas horas de pensar que sí que iban a avanzar a saber que no. Marta Salas, tú estás en Villalón de Campos, en Valladolid. Pues sí, así es, María, muy buenas tardes de nuevo. Pues como decías, Villalón de Campos tampoco va a pasar este lunes a la fase 1 y por tanto los hosteleros y los dueños de los negocios tendrán que seguir con las persianas bajadas y los vecinos sin poder ver a sus familiares. Hemos podido hablar con algunos de ellos y en general hay mucha desilusión por no haber pasado de fase y el alcalde tiene una gran indignación. Pide claridad y previsión en las fases de la desescalada al Gobierno. Si al Gobierno le falta tiempo, o a quien sea, me da igual, para valorar esa petición de que Villalón pase a la fase 1, nosotros creemos que hay que apretar, sacar el tiempo de donde haga falta, porque a nuestros comerciantes y a nuestros autónomos, precisamente por no poder abrir, les sobra el tiempo.
Muchos de los casi 2.000 vecinos que comprende el área de salud de San Pedro del Arroyo, con 32 núcleos poblacionales, se han enterado esta mañana de la noticia. En apenas 24 horas han pasado de la alegría a la desilusión, junto a otras 12 zonas de salud de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, y por el momento, aquí tendrán que esperar para pasar a esa tan ansiada fase 1. Durante esta mañana, la frase más repetida aquí en San Pedro del Arroyo es: hay que tomárselo con paciencia. Otra vez, ayer me tiré todo el día y otra vez con los vecinos. Se está haciendo las compras esta mañana pertinentes y ya los vecinos, oye, podemos ir a ver a mi madre, podemos, pues mira, a partir del lunes todo va a ir bien, va en marcha, con prudencia. Pues ahora me toca volver a decir que otra vez que no, que hasta que el gobierno no nos lo vuelva a decir, pues que no podemos hacer nada. Y escuchen otro cambio, porque quienes estén en la fase 1 podrán ir a sus segundas residencias siempre y cuando estén en la misma provincia o área de salud. Lo ha dicho hoy Pedro Sánchez después de contradecir a Sanidad. Un cambio de criterio que entrará en vigor el próximo lunes y que permitirá una mayor movilidad. Como cada día vamos a ver cómo evoluciona la pandemia en nuestra comunidad, aquí nos acercamos ya a los 18.000 confirmados. Sara Martín, ¿cuál es la cifra de nuevos contagios? En las últimas 24 horas se han contabilizado 91 infectados nuevos por COVID-19 en Castilla y León. En total son ya 17.807 confirmados. En cuanto a España, después de esa cifra de más de 1.000 positivos que dábamos ayer, hoy la cifra baja, desciende hasta los 604. El total de infectados asciende ya a 223.578 personas en todo el país. Uno de los criterios que más se tienen en cuenta a la hora de caminar hacia la desescalada es el de la incidencia acumulada. Y Sara, Castilla y León sigue a la cabeza de esa lista. Así es, María. La incidencia acumulada en los últimos 14 días en Castilla y León es de 75 personas por cada 100.000 habitantes. Un dato que baja respecto al de días anteriores, pero que sigue siendo más del doble de la media nacional. Hoy la curva de fallecidos en España tiende a la baja, 179 en las últimas horas. Recordamos que veníamos de varios días superando esas 200 muertes. En Castilla y León hoy se suman 12 pérdidas y en total más de 26.000 personas han muerto por coronavirus en nuestro país. Y nos fijamos también en las residencias de ancianos. Desde que comenzó la pandemia, 808 residentes han fallecido en hospitales de Castilla y León y 1.672 en centros de mayores. En total, 2.480. Más de la mitad habían dado positivo. Y en toda España, más de 16.000 personas mayores han fallecido en residencias por culpa del coronavirus. El Gobierno todavía no ha dado más información, a pesar de que ya hace un mes que solicitó a las autonomías los datos. Sánchez afirma que se está trabajando en un informe sobre la incidencia en estos centros y que se hará público. Estamos también en conversaciones con las comunidades autónomas para saber algunos detalles más de esa información y, lógicamente, como ha sido siempre el propósito, la voluntad de este Gobierno de la transparencia informativa, daremos toda esa transparencia informativa. La Junta de Castilla y León ha ordenado la retirada de 20.000 mascarillas después del informe negativo del Centro Nacional de Medidas de Protección. Las habían comprado en China y con certificados de garantía, pero dieron problemas. Por eso, por precaución, se ha inmovilizado otro 1 millón más de mascarillas que son de la misma marca, aunque de otro modelo. Se trata del modelo KN95 Subulum, fabricado en China. La Junta adquirió este lote a principios de abril y asegura que estaba certificado. Quiero dejar claro que el material estaba homologado y estaba con los certificados oportunos por las autoridades chinas. A finales de abril solicitaron al Ministerio de Sanidad analizar las mascarillas después de recibir quejas de varios centros sanitarios y las recomendaciones de los servicios de prevención. Nos dijeron que tenían dudas sobre la oportunidad y pertinencia y la capacidad y fiabilidad de esas mascarillas.
Tras el resultado del informe se retiraron las 20.000 mascarillas y se inmovilizaron más de 1 millón del mismo fabricante, aunque de otros modelos. Casado, además, hace un llamamiento a los profesionales. Cualquier profesional que considere que pueda haber usado este modelo, por favor, debe de contactar con sus servicios de prevención de riesgos laborales. Esto es muy importante. La consejera asegura que no se trata de una negligencia. Si fuéramos negligentes, evidentemente esto no lo estaríamos haciendo. Evidentemente no hubiéramos hecho esta comprobación y hubiéramos dicho, bueno, pues adelante. Y anuncia que estudiarán las medidas oportunas a tomar con esta empresa. En Zamora encontramos lo que muchos ya han llamado el caso de un pueblo piloto. Peleas de Abajo tiene menos de 300 vecinos y 24 familias, un porcentaje altísimo, han sido elegidas para el estudio de seroprevalencia. Las pruebas se hacen de manera voluntaria y hasta el alcalde ha sido uno de los seleccionados. En esta localidad zamorana de Peleas de Abajo, 24 familias han sido seleccionadas para realizarse y someterse a un estudio serológico, un estudio mediante el que se determinará la inmunidad de la sociedad española frente al coronavirus. El lunes comenzaron las primeras pruebas. Nos acaban también un frasco de un botito estos de sangre y esa la llevan a analizar y según nos han dicho, en torno a 20-21 días nos darán el resultado y a lo mejor nos siguen haciendo más pruebas. Cuando me dieron los resultados, me dijeron que tenía anticuerpos, lo había pasado y yo realmente no sé en qué momento lo he pasado. Un informe del Ejército de Tierra prevé que habrá 2 oleadas más de coronavirus y que se tardará entre 1 año y año y medio en volver a la normalidad. Creen que este verano descenderá el número de contagios por el calor, pero que en otoño habrá un rebrote. Los autores de esa previsión aseguran además que nunca habrá un 100% de inmunidad entre la población. Mientras tanto, los científicos no dejan de trabajar para conocer más al virus. Ya se sabe que se puede detectar en las aguas residuales antes incluso de que aparezcan los primeros casos diagnosticados. Un descubrimiento que puede ser muy útil para alertar precisamente ante posibles rebrotes. Sin síntomas, sin diagnóstico, el COVID-19 deja un rastro en nuestras heces. Las aguas residuales son capaces de detectar que el virus ya esté circulando en esa población antes de que a nivel clínico tengamos los primeros casos notificados. Así lo comprobó el equipo del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, dependiente del CSIC, en 3 municipios de Murcia, donde el virus apareció hasta 16 días antes de confirmarse el primer contagio. Un sistema que puede ser clave para anticiparnos a futuros brotes. Es una herramienta que puede ser muy útil y complementaria para lo que todo el mundo vaticina, que es la segunda ola que tengamos en otoño. De momento el estudio se centra en el agua que llega a las depuradoras, aunque ya existe un piloto en Valencia para tomar muestras en colectores y dar más precisión al método. Permitirá ser eficientes, pero no sustituye a las analíticas a la población. El análisis de aguas nos permite anticiparnos en aquellas zonas donde deberíamos poner más esfuerzo en controlar esa población en concreto. El estudio, que comenzó en el sureste, se extenderá con una red epidemiológica a nivel nacional. Estados Unidos es el país donde la pandemia ha golpeado con más fuerza. Allí ya hay cerca de 1.300.000 casos y más de 78.000 fallecidos. A pesar de las cifras, pocos estados siguen el confinamiento. Reino Unido es el tercer país de Europa con más confirmados y también el que más muertos ha registrado, 31.000. Una sanitaria se ha visto obligada a denunciar a un vecino de Los Ángeles de San Rafael, en Segovia. Ese vecino la habría insultado e invitado a abandonar su casa porque ella trabaja en Madrid y va a dormir diariamente a su segunda residencia. La Guardia Civil ya lo investiga como un presunto delito contra el honor.
Y de momento poco se sabe de la bonificación en la nómina de los profesionales sanitarios que anunció la consejera de Sanidad de Castilla y León y que se trató en la mesa sectorial el pasado 17 de abril. 20 días después ha habido otra reunión, pero sin ese tema en el orden del día. Los sindicatos aseguran que han preguntado, pero que no han obtenido respuesta. Fue el 17 de abril cuando la Consejería de Sanidad presentó un documento a los sindicatos explicando en qué consistían los pluses a los profesionales sanitarios. Esa propuesta era inaceptable porque establecía unos requisitos que era para muy pocos trabajadores. Sanidad proponía bonificar solo a los sanitarios que hubieran tratado a pacientes con COVID. Ante la negativa de los sindicatos, se les invitó a que hicieran contraofertas y las hicieron. Esperaban obtener respuestas en la última mesa sectorial. No sabemos si se va a aplicar el documento original o qué va a hacer la Administración. Ni siquiera se nos ha dado oportunidad de preguntar sobre esta cuestión porque no estaba dentro del orden del día. Desconocemos por qué hay silencio, si no tienen presupuesto suficiente para abonar lo que habían prometido, si han cambiado de opinión. La cifra que se baraja podría rondar los 25 millones de euros. Desde el resto del Gobierno de la Junta de Castilla y León, pues lo que se está pretendiendo es limitar la medida y probablemente se esté tratando más de un reparto de fondos exiguos entre todos los trabajadores públicos. Pedimos a la Consejería de Sanidad que deje de anunciar medidas que no va a poder llevar a cabo y se centre en lo que de verdad importa a los trabajadores. Los sindicatos se refieren a recuperar derechos perdidos. Ahora que su uso está generalizado, ya es posible comprar mascarillas en el supermercado. Algunas de las principales cadenas han empezado a venderlas a precios incluso más bajos que en las farmacias. Por ejemplo, paquetes de 10 unidades a 6 euros o cajas de 50 a 30 euros. Pero tengan en cuenta que se trata de mascarillas desechables, no del tipo FFP. Y mientras el Ministerio de Sanidad ha publicado una guía para desinfectar de forma correcta las mascarillas que sean reutilizables. Hoy les explicamos algunas opciones. Existen 3 tipos de mascarillas: higiénicas, que protegen a una persona sana; quirúrgicas, que evitan que una persona enferma contagie; y EPIs, para quienes cuiden o estén en contacto con personas con COVID. Se recomienda no utilizarlas más de 4 horas y cada fabricante indicará si es reutilizable o no. En caso de que lo sea, el Ministerio de Sanidad da por buenas 3 formas de desinfección. La primera de ellas sería meterla en nuestra lavadora con un detergente y agua, pero eso sí, no basta con ponerla a 40 grados. La temperatura debe ser entre 60 y 90. La segunda opción es formar una disolución de lejía con agua en proporción 1:50, es decir, por cada mililitro de lejía pondremos 50 de agua tibia. Sumergimos en un recipiente con agua durante media hora y después lavamos con agua y jabón para eliminar los restos de lejía. La tercera opción del Ministerio es utilizar cualquiera de los productos virucidas autorizados para uso ambiental. Eso sí, se debe tener en cuenta las recomendaciones de cada fabricante, sobre todo si hay que diluir el producto en agua o no, y saber cuánto tiempo tiene que permanecer en la mascarilla para desinfectarla. Después volveremos a lavarla con agua y jabón para eliminar los restos del producto. La próxima semana llega un avión con material sanitario para Castilla y León y en él vendrá la maquinaria adquirida por la Junta para fabricar mascarillas. Las máquinas irán a parar a Segovia, a la empresa Drylock. De aquí saldrán 100.000 mascarillas cada día, 4 millones en los próximos meses. Un acuerdo público-privado que permite abaratar costes y avanzar en el autoabastecimiento. El objetivo es ser lo suficientemente autónomo y no dependiente del mercado asiático para proporcionar un elemento que en los próximos meses será absolutamente habitual de ver. Y también veremos en los próximos meses el trabajo de una empresa vallisoletana que ha creado un sistema de monitorización de la temperatura. Se puede utilizar a la entrada de establecimientos o centros laborales y avisa cuando alguien tiene fiebre. Nos colocamos frente a la cámara y en unos segundos este sistema mide nuestra temperatura. Y en el momento que una persona tiene una temperatura superior a la media, que no es como la temperatura que tomamos cuando nos tomamos la temperatura debajo de la axila, nos genera un aviso. No sería
Una señal de advertencia que pondrá en marcha los protocolos definidos por cada establecimiento. Que no se produzca la apertura de puertas, que no se permita el paso de torno, que genere un aviso para el personal de seguridad. Se llama Temp Stop y en él lleva trabajando 5 años la empresa vallisoletana Outsourcing Group. Es una tecnología muy útil, pero muy sensible. Tiene un alcance de 8 metros y puede monitorizar la temperatura de varias personas a la vez a la entrada de centros de trabajo o espacios comerciales. Tenemos que estar en un entorno controlado, en el sentido de que nosotros sepamos cuál va a ser la temperatura ambiente. Un sistema muy útil para incrementar la seguridad frente al COVID-19. Cada vez son más los establecimientos como este de Palencia que han reinventado su negocio y ofrecen al cliente que vaya a recoger su pedido de comida. Pero no solo eso, ellos también la llevan a domicilio. Aseguran que muchos ya tenían ganas de comer de restaurante, que eso se nota y que les puede salvar del cierre. Recolocar a nuestra gente para no tener que prescindir de ninguno, que principalmente es lo que más quiero. Es decir, somos 7 en plantilla, pues lo que quiero es seguir contando con los 7 cuando esto abra y poder recolocarles en un sitio que sea más conveniente para todos y estemos todos más a gusto. Hoy también Pedro Sánchez pedía unidad entre las fuerzas políticas, administraciones territoriales y agentes sociales para hacer frente a la crisis del coronavirus. Dice que es lo que demanda la mayoría de la sociedad. Ya hemos dado el primer paso con la puesta en marcha de esa comisión parlamentaria que debe concitar el acuerdo de todas las fuerzas políticas dispuestas a arrimar el hombro en beneficio del conjunto de la ciudadanía española. Y en paralelo, hay que contar con la aportación crucial de los agentes sociales, es decir, de los sindicatos, de los empresarios, con quienes elaboraremos un acuerdo social para el empleo a la altura de este reto. El 25 de mayo es la fecha que manejan las autoescuelas para reanudar su actividad. De momento ven con recelo la enseñanza a través de Internet, sobre todo porque en el caso de las clases prácticas es imposible. Lo hemos comprobado en Soria. Sin alumnos a los que enseñar ni exámenes de conducir, las autoescuelas mantienen el freno echado. Solo en la provincia son 16 las microempresas de un sector que en toda España da de comer a 30.000 familias. Según lo anunciado por el Gobierno, en la fase 2 del plan de desescalada podría reanudarse su actividad. ¿Quiere decir que empieza los exámenes? Exactamente no. Esperemos desde luego que sí, porque sin exámenes nuestra actividad no tiene ningún tipo de sentido. No va a haber ningún alumno que se empiece a formar o que continúe su formación si no hay exámenes. Sobre la implantación de formación online, consideran que hay aspectos que solo pueden enseñarse de manera presencial. Digamos, la sensibilización es la concienciación. Esto, a través de la parte online, es algo infinitamente menos eficiente. Nos tenemos que preguntar por qué se producen los accidentes de tráfico. Los accidentes de tráfico no se producen por desconocimiento de la norma. Malos tiempos para un sector que pide ayuda cuando todavía sufre las consecuencias de 2 huelgas de examinadores. Ni turnos, ni semanas alternas, ni obligar a los padres a ser tutores escolares en casa medio curso. Esta investigación de la Universidad de León analiza en 3.442 familias y estudiantes cómo verían el inicio del curso escolar 2020-2021 marcado por el periodo post-coronavirus. El 76% no apoya la propuesta de la ministra de Educación. No en turnos alternos, como propone la ministra de Educación, sino con más profesorado y menos alumnado por aula para poder hacer una enseñanza más personalizada y atender a la diversidad. Se propone crear grupos pequeños duplicados, con más profesores, abordar pedagógicamente y emocionalmente con los escolares la situación vivida y acondicionar los espacios comunes, aulas, pasillos o patios. Y reformando los espacios escolares, las aulas, los pasillos, las zonas comunes, para mantener la distancia de seguridad mientras dure la crisis del coronavirus. Demandas de pequeños grupos que se ajustarían también a la etapa educativa de la universidad. Como se prometió con el Plan Bolonia, con grupos pequeños y educación más personalizada. No se puede seguir priorizando las razones económicas en vez de las educativas. Un plan de reconstrucción del país tras el coronavirus, donde la educación debería ser prioritaria.
7 personas han sido detenidas en Madrid por cometer robos con butrón, incluso durante el estado de alarma. El valor de lo sustraído supera los 155.000 euros. Se les imputan al menos 7 robos y 2 de ellos en la provincia de Zamora. La investigación se inició en enero, pero ha sido difícil identificarlos porque utilizaban técnicas muy sofisticadas. Y en Burgos, la Guardia Civil ha detenido a un hombre por tráfico de drogas. El punto de venta era su casa, donde se han encontrado diversas cantidades de éxtasis, cocaína o speed. En la vivienda han sido sorprendidos además otros 4 adultos que participaban en una fiesta privada. Se estaban saltando, como saben, el confinamiento exigido por el estado de alarma. La delegación del Gobierno en Castilla y León ha ordenado que se priorice el trámite de denuncias relacionadas con la desescalada para garantizar un proceso igual en toda la región y asegurar el cumplimiento de las medidas. De momento se han registrado 40.000 propuestas de sanción en Castilla y León desde que se inició el estado de alarma. Hoy se celebra el Día de Europa y hace un momento en esta cadena han podido escuchar una entrevista a Josep Borrell, el jefe de la diplomacia comunitaria. Hablaba sobre la relevancia de la Unión Europea una vez termine esta crisis, de su capacidad de proteger a los Estados y de adecuarse a las necesidades económicas de cada uno. Va a requerir un tiempo y yo no tengo seguridad de cuál va a ser el resultado, pero sin duda ese resultado va a marcar el futuro de la Unión, porque al final de esta crisis los europeos de a pie, los ciudadanos, lo que se van a preguntar es: ¿la Unión Europea en qué me ha ayudado a mí? ¿Para qué me ha servido? Y en este Día de Europa, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha intervenido en un foro organizado por el Comité Europeo de las Regiones. Allí Igea ha defendido que hay que luchar juntos contra la pandemia. And we can do it together, or choose once again the other way, the way of self-interest, the way of the proud, the way that it will take to the end of Europe. And the end of Europe will be the end of civilization. El estado de alarma ha vaciado nuestros montes de gente, pero también de las brigadas que se encargan de su limpieza para prevenir incendios. En algunos puntos de Soria, una provincia con 3/4 partes de su territorio de masa forestal, el crecimiento de la vegetación en los montes se ha convertido en un peligro potencial. Verde, florido y con mucha vegetación, así está el monte Balonsadero en Soria, porque la primavera está siendo lluviosa, pero el tono cambiará pronto cuando la hierba y los matorrales se sequen. Y eso sí que es un peligro muy potencial porque va a haber mucha carga de fuego y además las condiciones se van a dar para que puedan arder fácilmente. No ocurre lo mismo en masas forestales. No es tan preocupante en tanto y cuando recibe mayor cantidad de humedad y el potencial a la hora de poder arder sigue siendo el mismo. El trabajo de las cuadrillas que limpian esos espacios no ha parado, pero sí se ha visto condicionado por el estado de alarma. Si ha mermado ahora, pues lógicamente la forma física de ejecutar ese trabajo. Y bueno, pero bueno, esperemos que a final de año se pueda compensar. Ahora toca recuperar el tiempo perdido para mantener a Soria como una de las provincias con menor número de incendios, pese a tener 3/4 partes de masa arbolada. Igual en otros sitios puede ser un peligro, ¿no? Si no está gestionado adecuadamente, pues puede ser un peligro tener toda esa masa forestal. Un tesoro natural que de momento nadie puede disfrutar. Esta semana la Junta autorizaba 5 convenios con 5 comunidades de regantes para modernizar el regadío. 3 en la provincia de León, 1 con el canal del Pisuerga entre Burgos y Palencia y el último con el de San José en Valladolid y Zamora. La inversión total será de casi 80 millones de euros. Y en plena siembra del girasol hemos hablado con algunos productores de la provincia vallisoletana y nos dicen que en principio la crisis del coronavirus pasará sin afectar demasiado a ese cultivo. Es más, podría aumentar el consumo de aceite de girasol precisamente por las peores cifras económicas en otros sectores.
es una de las alternativas más empleadas para la rotación de cultivos. No lo voy a llamar un cultivo principal, al menos en esta zona nuestra, sino que nosotros jugamos con él en función de la remolacha, de la colza. Y este año llega con buenas noticias. Hay reserva de agua suficiente en el suelo. El girasol, con su raíz pivotante, aprovecha bastante bien esa humedad del suelo y hay unas altas probabilidades de que el cultivo pueda tener bastante éxito durante el verano. Hasta junio, los socios de Acor podrán formalizar su contrato con la cooperativa. Les garantizan unos precios establecidos, pero no solo eso. Tenemos un servicio técnico que ante cualquier problema pues tienes un asesoramiento, que ellos tienen un perfecto conocimiento de lo que es el cultivo y tienes la seguridad de poderlo meter en un sitio. En medio de la crisis del coronavirus, el girasol puede ser uno de los pocos que la sorteen con facilidad. Al ser un cultivo destinado a una producción industrial, como es el aceite de girasol, esperemos que no se vea muy afectado. Girasol, seguramente, a lo mejor hasta azúcar y girasol o aceites se están consumiendo más. Aunque la mirada al cielo seguirá siendo inevitable hasta la cosecha de verano. Los hongos, las plagas, un golpe de calor excesivo o el temido pedrisco que amenaza también a un cultivo tan resistente como el girasol. En Alcazarén, también en Valladolid, llevan unos días sin agua potable por un exceso de cloro. No es el mejor momento precisamente para quedarse sin agua que se pueda beber o para cocinar en casa, y por eso el ayuntamiento, a través de voluntarios, ha repartido garrafas entre los vecinos. Voluntarios reparten garrafas de agua por las casas. Hace unos días en Alcazarén se enteraron de que su agua no era potable. Nos había mandado el señor alcalde, que tenemos un S en las redes, en los móviles, y lo había mandado, que no era potable. Y luego ayer puso que no era ni apto para guisar ni nada más que para lavarnos y lavar los cacharros. El problema lo ha traído el coronavirus. Desde Sanidad a la Mancomunidad se le pidió subir el parámetro de cloro para poder, digamos, paliar un poco un efecto que había de materias orgánicas que venían del embalse de las Cogotas de Ávila, que es el que nos surte a los 10 pueblos que estamos en esta mancomunidad de La Daja. Y se ve que esa subida de cloro pues afecta a un parámetro que se llama trialometanos, que si su valor tiene que estar no superando a los 100, pues nosotros ya superamos un poco esa cantidad. Por eso el consistorio ha decidido traer este camión con 20.000 litros de agua mineral para que no le falte a ningún vecino en estos días de confinamiento. Estar muy pendiente del pueblo. Porque yo, mire, salgo una vez cada 15 días, porque voy a por el pan, lo congelo y cada 15 días salgo. Es un gasto importante que sí que se agradece. En una semana esperan tener solucionado este asunto. ...157 bodegas y 7 lagares conforman el Cotarro en Moradillo de Roa. El mal estado en el que se encontraban estos 18.000 metros cuadrados movilizó a sus vecinos en 2015. Lanzaron un proyecto de rehabilitación del entorno que ahora les ha hecho ganadores del Premio Europa Nostra de Conservación, premio que tiene el Museo de Bellas Artes de Budapest o la Capilla de los Condestables de la Catedral de Burgos. Nos ha dicho que nos va a traer mucho turismo, en este caso no turismo al pueblo, puesto que hay un grupo muy importante de millones de personas que hacen sus vacaciones, su turismo lo hacen a raíz de estos premios. Este conjunto etnológico recibe visitas guiadas a lo largo del año. También han conseguido recuperar una variedad de uva autóctona con la elaboración de un vino blanco. Esto ha sido posible gracias a esa colaboración de la gente del pueblo. Necesitamos cerca de 300 voluntarios y la dirección de esa elaboración del vino pues la llevó a cabo Alfredo Maestro, que es un enólogo de prestigio de aquí de Ribera del Duero. Por ser un ejemplo de lucha frente al declive rural, ahora son premio de patrimonio europeo y quién sabe, quizás en septiembre pueden ser ganadores del gran premio, el del público. Pero ellos ya han ganado el valor de su historia y la admiración de quienes visitan Moradillo de Roa. Y van a ver ahora la granizada que ha caído en un pueblo de Ávila. Esto es Cabezas de Alambre, a 20 minutos de Arévalo. Allí esta tarde el pedrisco ha descargado con esta fuerza que ven. En Zamora, la Guardia Civil y los bomberos han tenido que rescatar a una cigüeña herida que estaba atrapada en una veleta. Tenía una pata rota y fue trasladada por el Seprona al Centro de Recuperación de Aves ubicado en la provincia.
El ocio también será diferente a partir de ahora por culpa del coronavirus. Por eso un vallisoletano ha tenido la idea de crear un autocine itinerante. Desde junio y hasta septiembre su empresa llevará películas clásicas a pueblos y ciudades de Castilla y León. Una manera de disfrutar del cine de forma completamente segura. Llegas allí, te colocas tu coche en tu hueco, cuando acaba la película te vas, escuchas la película por sintonía FM, que se les da cuando llegan, entonces no hay ningún tipo de riesgo. Y las entradas se compran anticipadas vía internet, por medio de tarjeta, no hay contacto con dinero, es una oferta de ocio totalmente al 100% segura. Servicio de confianza, soluciones de calidad. Ascensores Cener, soluciones de altura. El Real Valladolid vuelve el lunes a los entrenamientos y en el estadio José Zorrilla se ultiman todos los detalles. Medidas de distanciamiento y desinfección para garantizar la seguridad de los futbolistas y de los trabajadores del club. El club vallisoletano será uno de los últimos de la Liga en reincorporarse al trabajo sobre el césped. La mayoría de equipos ya han pasado por ese trance. Los pocos futbolistas que ofrecen declaraciones reconocen que estaban ansiosos por volver, aunque les costará adaptarse al nuevo estilo de entrenamientos. Los futbolistas del Leganés, primer rival del Real Valladolid cuando se reactive la competición, empiezan a familiarizarse con el trabajo individual. Más difícil resultará acostumbrarse a competir sin público. La ausencia de gente pues sí que se va a notar, y más en un sitio como Butar que es pequeñito, la gente está cerca, se nota el calor. Poco tardarán los aficionados en acostumbrarse a que sus entrenadores vayan con mascarilla. Hoy hemos visto con ella a Celades y Paco López en Valencia y al Cholo Simeone en Madrid. Como ya es habitual, el trabajo físico ha resultado clave en el Atlético de Madrid. Por lo menos salimos de la rutina de entrenar en nuestras casas, del agobio ese que tenés en el encierro. El balón también rueda en Andúba y en el Toralín. Los futbolistas del Mirandés y la Ponferradina tenían ganas de sentir de nuevo esta sensación. Cuando les ves, lo primero que te viene a la cabeza es intentar darles un abrazo, ¿no? Pero bueno, no puede ser, seguro que dentro de no mucho tiempo podremos volver a hacerlo. Yángel Herrera tendrá que esperar para estar de nuevo con sus compañeros. El jugador del Granada ha dado positivo y se encuentra aislado siguiendo los protocolos de la Liga. La Asociación de Futbolistas considera ilegal que se publiquen los nombres de los infectados y anuncia que emprenderá medidas legales. Si todos respetamos las normas que nos indican, podemos asegurar que esta transición sea lo más exitosa posible, siempre y cuando usemos la cabeza para hacer el deporte. Bruno Hortelano pide sentido común a los ciudadanos que salen a pasear o a practicar deporte. Y no es para menos, los atletas profesionales se juegan su futuro a medio y largo plazo. Todos necesitan una desescalada exitosa para poder volver cuanto antes a la competición. Los atletas profesionales llevan ya unos días disfrutando de los entrenamientos al aire libre. He sentido esa libertad, ¿no?, que llevaba soñando desde unos días. Pero ese sueño se torna pesadilla cuando salen a entrenar sin saber cuándo volverán a competir. Para mí es bastante complicado porque soy una persona que trabajo, tanto yo como mi entrenador, trabajamos mucho por objetivos, con fechas. Trabajar con todo en el aire es más complicado. Yo creo que la temporada puede empezar a puerta cerrada en algún meeting en septiembre, octubre, pero está por ver. A lo que hay que sumar la incomprensión por parte de algunos ciudadanos. Javi Guerra ha decidido entrenar únicamente en las franjas autorizadas para el resto de la población y así evitar complicaciones. Un problema añadido al quebradero que ha supuesto el retraso de los Juegos. Estábamos a 4 meses vista y ahora va a ser 1 año y 4 meses, entonces pues ahora a replantear objetivos y ir cogiéndolo con calma, pero claro, con la tensión esa de que hay que esperar todavía otro año y poco. El burgalés Dani Arce y el leonés Roberto Alaiz han realizado sus primeras carreras en un paraje idílico, a los pies de Sierra Nevada. Lo que hay que tener es suerte para prevenir esas lesiones que podemos tener por estar estos días encerrados en casa. Así que bueno, con calma, con tranquilidad y siguiendo las recomendaciones
de los que más saben. Todos esperan la reapertura de los centros de alto rendimiento para seguir superando obstáculos en su regreso a la normalidad. Pues con deportes nos vamos, pero la información vuelve mañana a partir de las 2:30 de la tarde. Les esperamos.